Eh, entonces, la segunda definición que nos dan es una patológica que lo que hace es que representa un proceso inflamatorio de los pulmones, incluidas las vías respiratorias, los alveolos, el tejido conectivo, la pleura visceral y estructuras vasculares. Y la tercera definición que nos dan es que radiológicamente la neumonía se define como un infiltrado en la radiografía de tórax en pues, un niño que presente síntomas de una enfermedad respiratoria aguda. Y esta es una definición como un poco más concreta que nos da la Sociedad Colombiana de Pediatría, y es que es una infección producida por la invasión de microorganismos de adquisición extrahospitalaria que afecta el parénquima pulmonar. Bueno, entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de la neumonía, es importante decir que es una infección que en sí lo que hace y su complicación es que se inflaman los alvéolos pulmonares. Esta inflamación puede ser causada por diferentes patógenos que los hablaremos posteriormente, como lo son bacterias, virus u hongos, y esto, normalmente este proceso inicia cuando estos mismos ingresan al tracto respiratorio y alcanzan los alvéolos. Normalmente cuando hablamos de población pediátrica, estos microorganismos se les facilita su paso debido a que hay un debilitamiento del sistema inmunitario, normalmente debido a que esta enfermedad sea secundaria a una infección de vía respiratoria alta. Entonces, como hay este debilitamiento, pues pueden ingresar más fácilmente a esta vía respiratoria alta, en este caso baja, en este caso a los alveolos. Entonces, cuando ingresan allí a la vía respiratoria baja, los macrófagos alveolares, las células residentes, pues reconocen a los invasores y lo que hacen es fagocitarlos. Esto lo que hace es que promueve la liberación pues, de mediadores inflamatorios que atraen a otras células de defensa y pues generalmente suelen llamar a los neutrófilas como estas primeras células defensoras. Los neutrófilos cuando llegan al sitio de la infección, lo que hacen es que despliegan múltiples mecanismos pues para combatir a estos patógenos que mencionaba anteriormente, incluyendo pues la fagocitosis, la liberación de sustancias antimicrobianas y también pues genera la formación de nets, que en sí los nets son trampas extracelulares de neutrófilos. Pues, sin embargo, pues aunque esta respuesta inflamatoria es necesaria, pues también puede dañar el tejido alveolar y los capilares circundantes, provocando pues la acumulación de líquido y pues células inmunitarias en los alvéolos. Esto, al acumularse este líquido, estas células inmunitarias, pues nos dificulta este intercambio gaseoso, causando los síntomas que también vamos a mencionar posteriormente, como lo son la dificultad para respirar, la tos y en algunos casos la fiebre. También podemos ver en esta fisiopatología la participación de otras células inmunitarias como los linfocitos T y B, que también participan pues en esta respuesta inmune, coordinando una defensa más específica contra el patógeno. Y en la mayoría de los casos, el sistema inmunitario logra controlar esta infección. ¿Qué pasa? Que en algunos casos este tejido no se recupera o esta respuesta es exacerbada en pacientes pues que presentan factores de riesgo, factores de riesgo, comorbilidades entre otros, o un debilitamiento del sistema inmune secundario a otro tipo de patologías. Y esto ocasiona que estos pacientes tengan una respuesta más excesiva y pues tengan complicaciones más graves a lo largo del padecimiento de la enfermedad. Pues como tal, hay como diversas formas de clasificar la neumonía, sea pues por su agente causal, de pronto por si se complica o no se complica, por el grupo etario, sí, como diversas formas. Sin embargo, pues una forma grande que nos plantean en uno de los artículos que revisamos es cómo agruparlas y dividirlas en si es una neumonía como de carácter ambulatorio, una neumonía adquirida en comunidad o una neumonía asociada al hospital. Entonces, ¿qué es cada una? La neumonía de carácter ambulatorio o ambulatorio es cuando se presenta un caso que tiene una evidencia clínica y radiográfica, pues, de que hay una neumonía, pero los síntomas son leves y pues los síntomas respiratorios no llegan a interferir con la vida del paciente, es decir, que se les puede dar un manejo, pues, como le indica su título, ambulatorio. La neumonía adquirida en comunidad es una infección pulmonar aguda en un individuo previamente sano y que pues es adquirida en la comunidad. Y la neumonía asociada al hospital es
un niño o niña que se encuentra hospitalizado dentro de las 48 horas posteriores a la admisión y pues cuando es dentro de las 48 horas se considera Sí, eso como sabe. asociada al hospital. También, digamos, Karencita, Karencita, perdónate, hago un hincapié ahí. Es súper importante el tiempo. Entonces, cuando hacen alusión, lo importante es dónde lo adquiere. Si fue 48 horas, en las primeras 48 horas inicia los síntomas del ingreso a urgencias o no. O sea, si lleva un día hospitalizado porque solo el pie y ahora hace fiebre, le toman la placa y encuentran, ¿cómo la vas a tratar? De ahí la importante de la clasificación. Así como de los últimos 5 a 7 días, depende, ahí mencionaste en tu referencia, dijiste 5, pero hace alusión sobre todo al manejo. Entonces, se adquiere en comunidad, es el pilar ahí es cuándo inicia los síntomas. Es lo que más nos interesa para saber cómo la vamos a clasificar. exactamente. Así, tal cual dijo el doctor. Y otra forma que también es como posible asociar al hospital serían pues personas que se encuentran en instalaciones de cuidado crónico o que han estado pues recientemente hospitalizados. Y pues como les mencioné al principio, de lo que nos vamos a enfocar en esta charla es de pues infección pulmonar de neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué nos vamos a enfocar en esta? Primero porque es muy común y segundo porque es una condición que probablemente nos va a llegar y que si no sabemos abordar adecuadamente pues se nos puede llegar a complicar bastante. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas manifestaciones clínicas que puede tener un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, especialmente un paciente pediátrico? Como les mencionaba anteriormente, normalmente estos niños tienen síntomas respiratorios altos inicialmente. Los vemos niños con una rinorrea acuosa, estornudos, prurito nasal en los diferentes hogares, pero recordemos que esto se presta para que estos agentes o estos patógenos logren entrar a este tracto respiratorio bajo y ya vemos síntomas respiratorios un poco más complicados cuando logran llegar a estos lugares generando toses que son en algunos casos un poco más exacerbadas, dificultad respiratoria, estridores que sugieren extensión pues de la afectación de los alvéolos. En casos más complicados pueden presentar tirajes subcostales, subclaviculares, entre otros, pero lo más importante el signo más importante que tenemos actualmente cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad es la taquipnea. Esta taquimnea es el signo clínico con mejor sensibilidad y especificidad para identificar la neumonía en niños menores de 5 años. Inclusive, como lo podemos ver en la parte inferior de la presentación, un estudio del doctor Céspedes Londoño en el año 2020 hizo una comparativa de diferentes signos clínicos y nos mostró que en niños menores de 5 años la sensibilidad de un 74% y la especificidad de un 67% cuando hablamos de taquipnea como una predictora de neumonía adquirida en la comunidad. En mayores de 5 años todavía mantenemos una buena sensibilidad y especificidad comparado a otros signos y síntomas que va desde un 50 a un 81% de sensibilidad y un 54-68% de especificidad, pero en adolescentes ya no es tan sensible y tan específico, pero aún así es una forma muy útil para guiarnos hacia hacia ese pensamiento de que este niño puede estar padeciendo una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, es importante cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, destacar la taquipnea como algo fundamental, como una manifestación principal para la neumonía adquirida en comunidad pediátrica. Listo, entonces pues para hablar algo de epidemiología, recopilamos varios datos, algunos están a nivel mundial, hay pocos a nivel Colombia debido a que no se realizan muchos estudios. Pero entonces aquí tenemos, el primero nos dice que la Auditoría de Neumonía Pediátrica de la Sociedad Torácica Británica informó que el 3% de los casos de neumonía adquirida en comunidad llegan a complicarse, por lo que ya sabemos que es algo que debemos saber manejar. Se detectó un patógeno viral o bacteriano en las vías respiratorias superiores en el 81 al 99% de esos niños. ¿Esto por qué? Pues ya casos más extraños como parásitos
o que se formen neumonías por otro tipo de cosas, pues es menos común como lo podemos ver. Y además de esto, se vio que los virus eran más del 90% de los casos. En un estudio realizado donde se analizaron como los virus más frecuentes en Estados Unidos previo al COVID-19, el que más se evidenció fue el virus sincitial respiratorio y el patógeno pues bacteriano fue el Mycoplasma pneumoniae. Esto previo a COVID-19. También en esta diferenciación que realizaron en este mismo estudio, encontraron que en menores de 5 años había una mayor prevalencia de virus sincitial respiratorio, con un porcentaje del 37% versus el 8%. En cambio, en los niños mayores de 5 años se encontraba, era más Mycoplasma pneumoniae, con un porcentaje del 19% versus el 3%. Ahora ya como más a nivel mundial, la incidencia anual de neumonía en niños menores de 5 años es de 150 a 156 millones de casos. También se reportan 2 millones de muertes por año y se informa que el 40% de los pacientes que llegan a consulta por una neumonía requieren hospitalización. Esto cambia si es en país desarrollado o país en vía de desarrollo. Para el caso de los países desarrollados, que pues como les comenté anteriormente son los mayormente estudiados, se presenta una incidencia anual de 33 por 10.000 habitantes en menores de 5 años y de 14,5 por 10.000 habitantes de 0 a los 16 años, ya como cogiendo el grupo completo. En Estados Unidos ocurre en el 2,6% de niños menores de 17 años, ha reportado que han presentado alguna neumonía hasta este momento. Y sin embargo, en países desarrollados se presenta una tasa de mortalidad inferior a 1 por 1.000 por año. Entonces, pues, en términos generales es buena. La OMS reportó que la principal causa de muertes a niños a nivel mundial era la neumonía. Esto con un total de 1,2 millones de, ay, qué pena, está mal escrito, de muertes anuales en menores de 5 años, que representaban un 18%. Y para Colombia, lo que encontré es que en la Asociación Colombiana de Pediatría reportaron una pérdida de 5,5 millones en Avisa. ¿Esto qué quiere decir? Son los años perdidos pues por mortalidad o por enfermedad que deja discapacidad. Y entonces, dentro de estos 5,5 millones se encontraba que las infecciones respiratorias, las infecciones pues, de vía aérea, correspondían a un 4,5% de la carga total de enfermedad en el país, pues lo que la verdad es bastante considerable. Aquí les traje más o menos cómo es la distribución de los diferentes virus y bacterias según la edad. Estas son tablas de Estados Unidos. En la derecha no se alcanza a ver mucho, pero en la izquierda podemos ver que para los menores de 2 años, en el caso del viral, el adenovirus es de los más comunes. El principal es el virus sincitial respiratorio, como les comenté de primero, y también el rinovirus, pues es bastante prevalente. Para el caso de las bacterias, el Streptococcus pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae son los dos principales. De 2 a 4 años podemos evidenciar que el rinovirus es uno de los principales y el virus sincitial respiratorio, de nuevo, es el principal. Para las bacterias, en este caso, el Mycoplasma pneumoniae es el principal y el Streptococcus pneumoniae el siguiente. Para los niños que se encuentran en la edad de 5 a 9 años, el principal es el rinovirus y la bacteria principal es Mycoplasma pneumoniae. Y ya niños de 10 a 17 años, el principal rinovirus y de bacterias, pues Mycoplasma pneumoniae. Como podemos ver, pues presentan un comportamiento similar. Y ya para el caso de Colombia, en el mismo estudio que mencionó mi compañero, en el del doctor Céspedes, nos hablan de que para recién nacidos que se encuentran entre los primeros 20 días de vida, lo más común que se les encuentra de agente causal son enterobacterias, Streptococcus del grupo B, citomegalovirus, listeria y Staphylococcus aureus. Ya en lactantes de 3 semanas a 3 meses, lo que se encuentra más comúnmente
es Clamidia trachomatis, virus sincitial respiratorio, este vuelve a aparecer, virus para influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Bordetella pertussis. Ya niños de 4 meses a 4 años, ya ahora sí el principal se vuelve el virus sincitial respiratorio, entra el virus de parainfluenza, el virus de influenza, el adenovirus, el rinovirus, el Haemophilus influenza. Este pues es principal hasta los 2 años. Y ya pues otros agentes como lo es el Streptococcus pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae. Y ya pues niños de 5 a 17 años, 18 años, lo más común es que ya sea por Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Legionella o Mycobacterius. Como podemos ver en niños menores de 5 años, lo principal que nos van a llegar son neumonías por virus o pues sí, por virus. Entonces, así pues como pudimos ver anteriormente en lo que decía mi compañera Karen, pues esto es una enfermedad con una carga muy grande en nuestra nación y por ende existen múltiples herramientas para poder diagnosticarla. Pero yo quise enfocarlo como a la hora de la práctica clínica, nosotros como médicos, ¿cuáles son estas herramientas de diagnóstico que tenemos a la mano o cuáles son estas primeras herramientas que deberíamos usar para tener un buen diagnóstico y de una manera rápida y precisa de esta enfermedad? Entonces, primero, pues un diagnóstico clínico. Es importante recordar que cuando tenemos una atención de un paciente pediátrico, lograr localizar y encontrar estos tipos de signos y síntomas característicos de la enfermedad, la verdad nos facilitan bastante este inicio temprano del tratamiento de la misma y que no evolucione y evitemos así la cantidad de complicaciones de la misma. También es importante hacer una buena historia clínica para descartar otros diagnósticos diferenciales, para saber el tiempo de la evolución de la misma, para saber las posibles etiologías y pues poder como tener un enfoque de hacia dónde va esta patología en estos niños. Y también hacer un buen examen físico, debido a que pues tienen ruidos característicos, como lo mencionaba anteriormente, estos estridores pueden ser muy característicos a la hora de tener estos pacientes. Entonces, normalmente estos bebés y niños pues llegan con molestias respiratorias, en particular pues llegan con la tos, la taquipnea, las retracciones, pues estos ruidos pulmonares alterados, como lo mencionaba anteriormente. También tenemos una herramienta, la principal herramienta de confirmación diagnóstica que tenemos actualmente son las radiografías de tórax. Nosotros podemos, afortunadamente en la Fundación Santa Fe tenemos una gran diversidad de imágenes diagnósticas, pero a veces una simple radiografía de tórax que es costo efectiva, con a, una baja exposición a radiación del paciente, es muy útil a la hora de tener esta confirmación del diagnóstico que ya veníamos, por el cual ya veníamos guiándonos desde esta atención inicial que le dimos a nuestro paciente. Normalmente, pues, estas radiografías, pues, suelen presentar infiltrados o radiopacidades que nos pueden sugerir que este paciente, pues, está padeciendo de una neumonía y también, asimismo, nos permite diferenciar más o menos por dónde van las etiologías o la etiología que está padeciendo este paciente y también nos indica cómo podemos llevar a cabo este tratamiento, esta terapia para este paciente. Y por último, tenemos el diagnóstico etiológico. Entonces, este sí, en todos los pacientes no se hace debido a que no es tan costo efectivo como los dos que mencioné anteriormente, pero en ciertos casos es bastante útil encontrar este origen o esta etiología de la enfermedad mediante diversas pruebas, como lo pueden ser pruebas microbiológicas, y pues es muy útil en pacientes, digamos, que padezcan enfermedades graves con posibles complicaciones que requieran una posible hospitalización o en quienes se sospecha pues la presencia de un patógeno inusual o que no respondan al tratamiento inicial temprano que iniciamos en los mismos. Eh, entonces, como les mencionaba anteriormente, la radiografía de tórax, pues en este tipo de patologías nos indica bastante. Digamos, en el caso a la izquierda de sus pantallas, podemos ver un paciente con diversas consolidaciones, con
radioopacidades que nos indican que está padeciendo este tipo de enfermedad. Pero la misma imagen diagnóstica también nos puede decir que el paciente tiene una consolidación un poco más grande, una mayor complicación y por ende necesita un tratamiento más fuerte, más avanzado, debido a que esta misma imagen nos habla de que quizás esta patología o este microorganismo está generando mayores complicaciones en el paciente. Entonces, estas tres para mí son como esas tres herramientas que tenemos a la mano a la hora de llevar a cabo un diagnóstico para neumonía adquirida en comunidad de niños. Entonces, ya para ir finalizando, para el tratamiento se deben tener en cuenta varios factores, como la forma de la presentación de, pues, de la enfermedad, si el paciente está requiriendo o no requiriendo oxígeno, factores de riesgo que pueda presentar y la posible adherencia terapéutica que vaya a tener este paciente. Esto para tomar la decisión de si se va a hacer un tratamiento ambulatorio o un tratamiento hospitalario. Y aquí debemos hacer como un alto, pues sabemos que como tal y nos han dicho mucho en clases que a los virus no hay que mandarles antibióticos, que es algo que pues como tal no se debe hacer y que pues puede, ya que puede terminar creando resistencias y pues problemas a futuro. Sin embargo, para el caso de la neumonía en niños es algo complejo, pues como tal en el sistema de salud no es usual que se hagan pruebas para hacer la diferenciación exacta de si es de origen viral o bacteriano. Entonces, pues es más de cierta forma asumir que es bacteriana y pues prevenir que se pueda llegar a complicar y que se necesita antibióticos. Pues esto claramente basándose en una clínica que se consigue con una adecuada anamnesis. Pero entonces, ya teniendo ese pequeño hincapié en cuenta, tenemos tanto, pues como habían diferentes patógenos, para cada grupo etario también hay diferentes tratamientos. Entonces, para el caso de los neonatos, el tratamiento siempre va a ser intrahospitalario y como primera elección o primera línea se va a recomendar ampicilina más un aminoglucósido o ampicilina más una cefalosporina de tercera generación, que puede ser cefoxatina. Ya la duración del tratamiento, pues como tal, depende del organismo que se logró aislar y pues de la respuesta que presente el paciente, pero según pues la tabla que les presenté sobre los virus y bacterias que están en cada grupo etario, usualmente es de 10 a 14 días. Ya para el caso de los pacientes que se encuentran entre las 3 semanas y los 3 meses de edad, aquí se realiza como una diferenciación. Entonces, pues como dijimos anteriormente, dos de los gérmenes como más frecuentes en este grupo etario es la clamidia y bordetela. Y en estos niños ocurre un síndrome que es una neumonía febril del lactante. Entonces, para estos casos específicos son sensibles a macrólidos, por lo que casi siempre esta es como la línea que se utiliza. Ya cuando el paciente pues está con fiebre y ya con una respuesta pues inflamatoria más de carácter sistémico, se recomienda como primera línea ampicilina con aminoglucosia. Como alternativa a esto, se puede utilizar de pronto cefalosporinas de tercera generación o también se puede utilizar como la asociación de cefalosporinas y oxacilina, pues como para esto se realiza para optimizar cubrimiento de Staphylococcus aureus sensible a meticilina, pero pues ya es como mirar específicamente cada caso. Eh, para, uh, Para el caso de los niños de 4 meses a 4 años, estos ya se puede pensar en dar un tratamiento ambulatorio. Cuando se le dé tratamiento ambulatorio, lo que se recomienda es dar un tratamiento de amoxicilina a altas dosis. ¿Esto qué quiere decir? De 80 a 100 miligramos kilogramo día. Esto debido a que logra obtener unos niveles séricos sí, obtiene unos niveles séricos que son importantes para inhibir el Streptococcus pneumoniae, pues sensible. Y también puede llegar a ayudar bueno, a inhibir al Haemophilus influenza.
no productor de beta-lactamases. Esta dosis también es recomendada o pues también se puede dar sin problema pues a pacientes menores de 2 años que hayan recibido antibióticos previos o quienes hayan presentado de pronto una afectación extensa. También se puede pensar en darle pues esta dosis de amoxicilina. Aquí hay que tener de pronto, si no se le va a dar manejo ambulatorio porque de pronto el paciente esté tóxico o presente hipoxia o una hipoxemia persistente o consolidaciones pulmonares que ya sean como un poco más complicadas. También pues puede presentar, digamos, pues pobre tolerancia a la vía oral o que lo que les mencioné anteriormente, que tal vez haya riesgo de una baja adherencia pues al tratamiento. Lo que se debe considerar ya como antibióticos es más ampicilina o penicilina cristalina. Estos pues alcanzan las concentraciones que necesitamos y pues se logran inhibir todos los patógenos de este grupo etario. Y ya en pacientes de pronto un poco más complicados que puedan llegar a choquearse o de pronto con algún signo de sepsis, derrame pleural, o pues sí, como pacientes ya de pronto un poco más complicados o que no evidencian una mejoría clínica después de 48 horas, como fue el caso que les presenté al inicio, se haría ya tratamiento IV, eh, digo, que ya hayan recibido tratamiento endovenoso o se recomendaría ya usar es como cefalosporinas de segunda generación o de tercera generación. También, igual que en el caso anterior, se pueden dar asociadas a oxacilina en el caso pues de que se sospeche el estrafilococos sensible a meticilina. Y ya en pacientes mayores de 5 años, de 5 a 15 años, lo que se da usualmente es tratamiento ambulatorio con uso de macrólidos. En niños mayores de 8 años también se ha hablado de usar doxiciclina en 4 miligramos por kilo día. Se ha demostrado que es bastante eficiente. Y en este estudio nos hablaban de que en adolescentes también se utilizan las fluoroquinolonas y que tienen buena respuesta bacteriana. Aquí les dejo como tal la tablita con las dosis, por si de pronto le quieren tomar pantallazo, pues para que les pueda servir en sus rotaciones. Ya como tal lo que les dije, los neonatos, que son como las 4 clasificaciones, de 3 semanas a 3 meses, de 4 meses a 4 años y ya mayores de 5 años. Aquí pues es una pequeña comparación entre el tratamiento que se le da usualmente a los adultos y el tratamiento de los niños, pues vemos que si bien se utiliza en algunos casos algunos parecidos, en los adultos la principal recomendación es amoxicilina y pues en los niños la principal recomendación es más bien ampicilina. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si el doctor Daniel quiera de pronto comentar. Por Ah, supuesto, pero quiero que haya preguntas primero. sí, de pronto si No tienen sé, preguntas y no olviden no desconectarse para hacer el Kahoot para que se lo puedan ganar y llevarse su premio. Si de pronto alguien tiene preguntas, comentarios. sí, pues más que preguntas es, bueno, cómo hacer. Primero quiero felicitarlos, muchachos, de verdad. Yo no sé si ustedes se acuerdan la primera charla del año pasado versus la primera charla de este año. O sea, ustedes han crecido de una manera significativa. No sé en qué semestre está Karen. Bueno, no sé en qué semestre están todos, no sé en qué semestre está ninguno, pero ya están dando charlas de nivel y eso es una cosa súper importante. Es que uno se pueda parar a exponer, es yo creo que las cosas más importantes. Y no es por venir acá a echarles halagos, es porque es una buena charla, ¿ves? Es importante que uno le digan. eh, yo creo que en medicina castigamos muy duro lo malo, ¿no? Pero a veces no felicitamos lo bueno, porque así somos los colombianos. Bueno, entonces, vamos con lo primero. Entonces, eso por el primer lado. Segundo, eh, yo quiero darles un par de tips para que se lleven
para la vida. Y es que, miren que cuando uno empieza a revisar los temas, uno dice, hijo de pucha, pero todos esos gérmenes, todas esas edades, todos esos antibióticos, ¿y yo cómo me lo aprendo? ¿Por qué los profes sí pueden y nosotros y yo no puedo? Bueno, la respuesta es muy simple. Y es que yo lo que tengo que pensar, no en neumonía, en infección, es cuál es el germen o los gérmenes que más frecuentemente afectan el órgano comprometido. Por eso ustedes ven en gineco, yo no sé si alguno ya ha roto en gineco, pero en gineco hay 3 antibióticos, marica, 4, no hay más. No hay más. Si es ginecológica, es clindagenta. Si es infección de vías urinarias, es cefalosporina. Y si de primera generación, o sea, le ponen cefazolina o cefalexina. Y si está muy malita, le ponen piptazo, meropenem y ya. Eso es en gineco. En pediatría vamos a lo mismo, que este es el tema en el que estamos. Yo digo, ¿cuál es el germen que más frecuente van a ver? Entonces yo digo por edades. Cuando yo estoy hablando de neonatos, me refiero, ¿cuáles son los gérmenes que lo causan? Pues los gérmenes del canal del parto. Eso es lo que yo debo pensar. Por eso el tratamiento es ampigenta, casi para cualquier del bebé. Y a medida que voy creciendo, digo, bueno, ¿cobran más relevancia los cocos gram positivos o cobran más importancia los atípicos? Porque mencionaste, si se dan cuenta, solo había 2 tipos de tratamientos en realidad. Bueno, un tercero ahí aparte para el estafilo, qué raro. Pero si yo pienso en neumococo, le tengo que poner, si lo mando con Amox, le pongo, ya, muchachos. Doctor, se te cortó un momento. Sí, es que me entró una llamada. Mm. Ya. Entonces lo que decía es, si yo pienso en que el neumococo es lo que tengo que cubrir, le pongo, si lo dejo hospitalizado, pues o le pongo penicilina o le pongo ampicilina. Si lo mando para la casa, lo mando con amoxa, lo más facilito de la vida. ¿No? Y si ya es complejo, tiene factores de riesgo, está muy complicado el niño, ya tuvo infecciones o exposición a antibióticos previos, me voy con algo más fuerte. Ahí sí me voy con la ceftriaxona. Ahí sí, pero no se lo pongo de entrada. ¿No? Y si yo lo que creo que es un atípico, que la coxiela, que la moraxela, que la clamidia, que cualquiera de todos esos, que todos son de la misma familia, ¿con qué se cubren esos gérmenes? Con los macrólidos o las tetraciclinas. Entonces le pongo acitro o le pongo claritro o le pongo más clarito, clarito tiene mejor penetrancia del pulmón, o le mencionaste la doxiciclina. Claro, porque si yo lo que creo que es un germen atípico, pues eso es lo que le pongo. ¿Bien? Entonces, ¿qué debo pensar yo? ¿Cuál es el germen que creo que tiene este paciente, este niño? Ah, bueno, debe tener este, entonces le pongo ese. Y ya, vean que no es muy diferente con respecto al adulto. Y lo último que quiero decir es, con respecto al diagnóstico, muchachos, la neumonía es una serie de cosas. Ahí mencionaron muy bien en la charla la importancia de la taquipnea. El IEPI define neumonía como fiebre y taquipnea, porque es el primer signo clínico que aparece. Casi que sin taquipnea no hay neumonía. ¿Ven? Claro, ahí empieza una definición de primer nivel, así si no haya radiografía. Pero la definición de neumonía en niños y en adultos es una suma de las 3 cosas: la clínica, los paraclínicos y las imágenes. Esto es. Pero, y si quería hacer una salvedad, el estridor es un signo de obstrucción de vía aérea superior. Entonces no suele verse en neumonía. Esto no. ¿Qué es lo que tiene el niño? Fiebre, taquipnea y puede tener tos con expectoración. ¿Qué lo cambia de que tenga una bronquitis, un asma, alguna cosa? Pues que la expectoración puede ser fea o no, si en el asma no hay expectoración purulenta, con el niño sí, pero lo que cambia es la radiografía. Yo tengo una placa absolutamente limpia, pues no es neumonía. Le veo el pegote, ya es neumonía. Eso es. Y es muy frecuente. Y en pediatría, el verdadero reto es diferenciar si es, si la dificultad respiratoria del niño es o no es por síndrome sibilante. ¿Mm? Eso es lo que quiero decirles. Muchachos, no molesto más que ya hable mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya Jorge les va a compartir el Kahoot para que participen y pues ganen. Ahí ya en pantalla.
Está cargando. Otra coherencia. ¿Alguien más se va a conectar? Porque si no, pues Daniela gana por W. Ah, total, perfecto. Listo, ¿alguien más se va a conectar? Recuerden que esto suma puntos para la suma de en la tabla que tenemos en EMIC. Entonces, si quieren conectarse con su nombre, todos son bienvenidos. La primera pregunta es que le mandaron como primer manejo al niño que presentamos en el caso clínico. Y la respuesta es amoxicilina sulbactam. Muy bien, todos. Va ganando Mariana. La segunda es de verdadero o falso y pregunta si las tres clasificaciones de neumonía son ambulatoria, adquirida en comunidad e intrahospitalaria. Y contestaron dos personas verdadero. Sí, muy bien, eso fue lo que mencionamos en la charla, verdadero. Ahora va ganando Rodrigo. La neumonía es la segunda principal causa de muerte infantil a nivel mundial. Es falso. Recuerden que según la OMS, esa es la primera causa. Aquí es para completar, la taquipnea presenta una sensibilidad D y una especificidad D en menores de 5 años. Recuerden que era relativamente alta. Eh, Era la azulita. Esta es la misma pregunta para que todos lo Pero tengan. mayores de 5 años. Pero, en mayores de 5 años. Y de nuevo era la azulita. Verdadero o falso, la dosis de ampicilina para niños de 4 meses a 4 años es de 2 gramos kilogramo día. Esto es falso, no es gramos.
¿Y quién va ganando? Rodrigo, sí. El tratamiento inicial para la neumonía adquirida en comunidad pediátrica es empezar dando dosis bajas de ceftriaxona. ¿Verdadero o falso? Algo que se hace mucho en la Fundación Santa Fe. Falso, muy bien. Esto es completamente falso. ¿Cuál no es un factor a tener en cuenta para hospitalizar a un niño con neumonía adquirida en comunidad? Escolaridad, perfecto. ¿Verdadero o falso? La radiografía de tórax es la principal herramienta de confirmación diagnóstica para la NAC pediátrica. Verdadero, muy bien todos. Y ya la última pregunta para ver quién es el ganador. Los pacientes con NAC debemos pedir siempre una PCR para realizar el diagnóstico de la enfermedad. Esto es falso. Como dijimos, el diagnóstico no se hace así, se hace de muchas otras formas. El tercer lugar es Mariana, el segundo lugar es Sergio y el ganador es Rodrigo. Muchas felicitaciones, muchas gracias a todos por asistir y los esperamos en una próxima charla. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.